Los pisos y los centros de la máquina y del ser. Capítulo 2. El ser del hombre, su cuerpo, es ciertamente una máquina muy compleja. Está estructurada por varias partes, cerebros y niveles, así como velocidades de trabajo y producción de energías. La actividad del cuerpo del hombre, su ser o máquina humana, está controlada o dirigida no solo por su centro o cerebro. Ciertamente el hombre posee 5 centros o cerebros con los cuales cumple todas sus funciones. Los centros compenetran todo el cuerpo y como tales abarcan todo el cuerpo en sus funciones, pero cada uno de ellos tiene lo que se denomina un centro de gravedad en el cuerpo humano. Estos centros son autónomos unos de otros y tienen funciones distintas para la manifestación y la expresión del hombre en diversas áreas de la vida, pero automáticamente se interconectan con la transferencia de información de un centro a otro centro por asociación de rollos de cada uno de los centros en el segundo estado de conciencia, es decir, total sueño de la esencia. Esto es mecanicidad, gran actividad automática de la información grabada en los rollos de los centros como reacción a la impresión recibida. Por esta causa, el trabajo dice, el hombre es una máquina impulsada y controlada desde el exterior de sí mismo. El estudio de la conciencia y de la atención hace posible 1. El estudio de los centros, sus funciones y sus partes. 2. El estudio del trabajo equivocado de los centros y de la emanación de hidrógenos desde cada uno de los centros. 3. Esto permite el estudio de sí mismo y llevará al conocimiento de sí mismo. Los centros del hombre consciente de sí mismo son interdependientes y simultáneos en su actividad en el tercer estado de conciencia. Este es un aspecto que requiere de la ejecución consciente de auténticos superesfuerzos para lograrla. Cuando el hombre se ha dado cuenta de sí mismo y cuenta del funcionamiento de los diversos centros de su ser en cada circunstancia y con cada impresión que recibe, y cuando se ha dado cuenta de que en toda ocasión hay algo que desde el centro que recibe la impresión intenta surgir, manifestarse y expresarse exteriormente, entonces puede empezar a estudiar las leyes que rigen su mecanicidad y el estado de conciencia de vigilia. Una vez que por medio de las herramientas de trabajo, recuerdo de sí mismo y observación de sí mismo, se ha visto y constatado la diferencia entre las funciones de los 5 centros, se debe, conforme se observa a sí mismo en los momentos de recuerdo de sí mismo, referir de inmediato cada una de las impresiones que recibe a la categoría que le corresponde, esto es, según el centro al que corresponde esa impresión y las partes y sectores de ese centro. Se ha de observar y comprender que cada centro es un cerebro en sí mismo, tiene su propia forma de pensar, su propia memoria, sus propias partes y sus propias asociaciones de información, y que cada centro crea asociaciones de transferencia de información con los 4 centros restantes. De igual modo, determinada la clase de impresiones afectarán o estimularán ese centro en particular. Por consecuencia, ha de darse cuenta y observar cuando un centro quiere reemplazar el trabajo de otro centro, generando desequilibrio en las funciones de los centros y de la máquina humana. El ser, ya que acciones similares o iguales pueden tener su respectivo origen en diferentes centros por la misma estructura de los centros. Cada centro es un cerebro o mente con relación a sus funciones,
Cada uno de los 5 centros genera para el organismo la cantidad de energía requerida para cada función: pensar, razonar, sentimiento, emoción, sensación, acción, charlar, metabolismo, fisiología corporal y reproducción. Para cumplir con estas funciones y otras más, cada uno de los centros requiere de una clase definida de energía para su consumo. En todo cuanto se hace, el hombre está limitado y sujeto a la cantidad de energía de la que puede disponer para una acción dada. Cada función de los centros requiere de una energía definida. El pensar requiere energía, la emoción requiere energía, cada acción, movimiento y gesto requiere energía. El trabajo sobre sí mismo requiere mucha energía. El recuerdo de sí mismo requiere de mucha energía. La observación de sí mismo requiere de mucha energía, y las instancias posteriores del trabajo requieren aún mayores cantidades y calidades de energía. Hoy no hay ni puede haber ningún trabajo sobre sí mismo en el cuarto camino, ni sobre ningún camino si no se posee la cantidad suficiente de energía para realizar este trabajo. Por fortuna, el hombre común genera en su máquina la cantidad suficiente de hidrógenos, energía, materia, que le permitirían iniciar el trabajo sobre sí mismo, pero para lograr alcanzar la cantidad de energía que el trabajo requiere, deberá empezar por economizar la energía que genera, tratando de no disiparla y dilapidarla en emociones por reacción mecánica a las impresiones que recibe. Cada uno de los 5 centros necesita que esté presente en la máquina la clase de energía, materia o hidrógeno que requiere para su funcionamiento individual, pero además cada uno de los 5 centros constituye en sí mismo un aparato receptor que atraen la energía e influencias de varios cosmos, tanto de cosmos superiores como de cosmos inferiores. Estas influencias cósmicas son las que, como estímulos exteriores, impulsan a las masas humanas a hacer actos grupales, tal como migraciones masivas y otras similares. Se ha de observar cómo la influencia de los datos Se ha de observar cómo la influencia de los dos cosmos superiores, contiguos e inmediatos, Cosmos Fa 24, el mundo planetario, y Cosmos Sol 12, el mundo solar, influyen grandemente en el destino de la esencia al momento de su nacimiento en un cuerpo planetario en el Cosmos Mi 48, el planeta Tierra. Los 5 centros son los 5 centros son con los que nace la máquina humana. Se denominan centros instintivo, centro motor, centro sexual, centro emocional y centro intelectual. Otra vez. Los 5 centros con los que nace la máquina humana se denominan centro instintivo, centro motor, centro sexual, centro emocional y centro intelectual. Cada uno de estos 5 centros está constituido por 3 partes: una parte motriz o automática, una parte emocional y una parte intelectual. Cada uno de estos 5 centros está constituido por 3 partes: una parte motriz automática, una parte emocional y una parte intelectual. A su vez, estos centros, con la excepción del centro sexual y sus 3 partes, tienen cada uno 2 sectores: un sector positivo y un sector negativo. Habrá entonces para cada centro una parte motriz positiva y una parte motriz negativa, una parte emocional positiva y una parte emocional negativa, positiva y una negativa, una parte
intelectual positiva y una parte intelectual negativa. Y dentro de cada una de estas partes existen rollos donde están grabadas todas las impresiones e informaciones que la persona ha recibido en su vida, como educación, cultura social e instrucción académica. En consecuencia, ningún hombre es capaz de hacer alguna cosa, desear algo o pensar en algo que no esté grabado en los rollos de los centros, o sea, el producto de la asociación mecánica de los diversos rollos de los 5 centros. La parte motriz de cada uno de los 5 centros genera los automatismos para el funcionamiento del cuerpo en la vida. No requiere de ninguna atención. La parte motriz de cada uno de los 5 centros genera los automatismos para el funcionamiento del cuerpo en la vida. No requiere de ninguna atención. Funciona automáticamente. Tales automatismos no deben de ser cambiados, únicamente deben de ser concientizados, pues forman parte del funcionamiento de cada centro. El hombre dormido por la identificación del estado de sueño psicológico de vigilia o segundo estado de conciencia, por lo común solo realiza sus actividades, actúa y reacciona desde el nivel de las partes motrices de cada uno de los centros de su ser, a todas las impresiones exteriores que como estímulos la vida y la naturaleza le envían para obtener de él emanación de energía. Aunque esto atañe a toda la humanidad, es característico del nivel del hombre Do 1. La parte emocional de cada uno de los 5 centros atrapa y mantiene la atención sin que exista esfuerzo, pero en ausencia del recuerdo de sí mismo, le sumirá en el sueño psicológico de la identificación. Esta clase de identificación o atención unilateral y unidireccional hacia el objeto o sujeto que atrae la atención es llamada profesionalismo, pasión, entusiasmo, interés, etc. Y por tanto no requiere ningún esfuerzo, ya que es mantenida por el estado de identificación emocional. Esta es una de las características del tipo de hombre Re 2. Las partes intelectuales de cada uno de los 5 centros casi nunca están activadas en los hombres mecánicos tipo Do 1 y tipo Re 2, tan solo en el tipo de hombre Mi 3 y en estado de sueño psicológico, por identificación con sus pensamientos. Puede, utilizando la concentración mental y el raciocinio, asociar mecánicamente las partes intelectuales de cada uno de los 3 centros principales para desarrollar alguna actividad de investigación, generalmente científica o técnica, incluso para algún invento. Aquí la atención debe ser sostenida por un esfuerzo o la exigencia de un superior. El trabajo dice: el recuerdo de sí mismo exige que las partes superiores de los centros sean activadas para la manifestación y expresión de los estados de conciencia superior. El centro instintivo se encarga de toda la fisiología y del funcionamiento del metabolismo corporal, función anabólica y catabólica, asimilación y excreción, respiración, etc. Las funciones de este centro son todas innatas desde el inicio de la vida. Sus funciones no deben de ser aprendidas por imitación y repetición. También influye en la percepción de las sensaciones táctiles y cutáneas, textura, temperatura, peso, forma, humedad, presión, etc. Este centro contribuye también en la percepción de las sensaciones, bien sean estas agradables, desagradables o indiferentes. Esto incluye la percepción del dolor orgánico y el placer orgánico, tal como el dolor de muela o el dolor de estómago o cabeza, el placer de una caricia, un beso y afines. Se ha de incluir la percepción de sabores y olores agradables y desagradables. A este centro le corresponde también la expresión de la risa y el bostezo. Este centro trabaja con el hidrógeno La24. Se denomina
función instintiva. El centro motor, en sus funciones, se encarga de todos los movimientos corporales exteriores y su característica principal es que todos sus movimientos son aprendidos por imitación y repetición. Define la sensación por el sabor o percepción que tiene de ella. Sensación agradable, sensación desagradable, sensación indiferente. Una de las propiedades del centro motor es la de imitar. El centro motor imita sin razonar lo que percibe, escucha o mira. La función del hablar, es decir, la producción de fonemas para la transferencia de información, es producto del centro motor así como la escritura. Pero el centro motor no razona, no analiza, no compara ni discrimina, tampoco se motiva o emociona. La parte motriz de este centro es automática y se encarga de los movimientos automáticos que se efectúan: caminar, correr, masticación, deglución y charla mecánica. Esto implica también las acciones tales como atrapar cosas en el aire y similares. La parte emocional. La parte emocional del centro motor genera el gusto por la actividad física, por los deportes, por la sensación del cuerpo y su fuerza en acción, el gusto y el placer del movimiento. La danza. La parte intelectual de este centro, del centro motor, se encarga de la imitación y de la resolución de problemas mecánicos simples, el ingenio y el invento. Se evidencia de la inteligencia de los seres que poseen solo un piso con los tres centros respectivos, tal como insectos, por citar ejemplo las hormigas, las termitas, las abejas, etc. Sus construcciones y organización social obedecen a este tipo de inteligencia básica de la parte intelectual del centro motor. Este centro utiliza para sus funciones el hidrógeno La 24, se denomina función motriz. El centro emocional en sus funciones se encarga de todos los sentimientos. El centro emocional en sus funciones se encarga de todos los sentimientos y emociones en todos los grados y niveles que se puedan generar y propicia un gusto y placer por la belleza, la comodidad, el arte y afines, y sentimientos de alegría, tristeza y asombro. La parte motriz del centro emocional genera el gusto por la danza, el disfrute grupal de las multitudes, movimientos de masas humanas, reuniones, los grupos y las fiestas. De igual modo permite la creación de actividades como la escultura en todos sus niveles de expresión. La superstición y el fetichismo están a este nivel. Emociones groseras, vulgares y la lascivia. También ensoñaciones que causan la evasión del individuo a enfrentar la vida, el sentimentalismo y la dependencia emocional. La parte emocional del centro emocional genera el romance, el sentimentalismo. Es esta la parte más activa en los novelistas y escritores de géneros literarios, poesía y canto. Genera el gusto por la belleza y lo estético, la comicidad y el humor. De igual modo, a este sector le corresponde la credulidad mística y religiosa. La fe ciega, el fanatismo y el sectarismo, así como la capacidad de la falsificación de fenomenología psíquica, como en los casos de los llamados mediums, adivinos, magus, brujos, chamanes, gurús, curanderos y los denominados abducidos y contactados por seres extraterrestres. La ironía, el sarcasmo, los celos y la obsesión son característicos en la expresión de este centro. La parte intelectual del centro emocional genera la fe, el misticismo y la religiosidad. Este es el pensar del centro emocional, la aceptación de algo superior al nivel humano. De aquí proviene la aceptación a lo indicado por la jerarquía. Esta parte genera la creación artística,
el diseño, el dibujo, etc., así como los sueños y la gran belleza de formas, colores y matices de estos. Esta parte intelectual del centro emocional, al trabajar integral y armónicamente en el tercer estado de conciencia, permitirá el contacto con el centro emocional superior. La parte intelectual de este centro no razona, ni analiza, ni discrimina, tan solo percibe percepciones de simpatía, antipatía o apatía. Aquello que haya sido grabado en este centro puede ser una base justa como una base totalmente errada. Este es el eje del centro magnético. Es así como este centro magnético puede estar desvirtuado por no tener una base justa. El sector negativo de la parte intelectual del centro emocional puede conducir al despotismo, a la megalomanía, al desequilibrio del sistema nervioso y ciertas clases de demencia. Las dos partes superiores del centro emocional generan la ensoñación y la creación de imágenes, formas y figuras de gran contenido y colorido. Esta capacidad de creación de imágenes del centro emocional puede producirse en forma mecánica del choque de una impresión o puede ser producida en forma consciente como imaginación creativa. Esto depende del nivel de conciencia con el que se trabaje en este centro. Este centro se usa para sus funciones en los hombres mecánicos, el hidrógeno La-24, pero si el hombre ha alcanzado el equilibrio de sus 5 centros, entonces este centro puede utilizar el hidrógeno Si-12 y permitir con un fundamento justo basado en la comprobación de las ideas del trabajo un desarrollo armónico de la conciencia de la esencia en el ser. Esta es la función emocional. Es por medio de este centro y su función que se ha de contactar con el centro emocional superior. El centro intelectual, en sus funciones, se encarga de todos los procesos y toda la actividad mental. Este centro se encarga de la generación del pensamiento, la parte motriz llamada centro formatorio o aparato formatorio, genera pensamientos automáticos en cadena por asociaciones de rollos y de centros, siendo la mayor parte de estos pensamientos de escaso valor y de contenido. También incluye el registro de algunas impresiones y el recuerdo asociativo como nivel básico de memoria. Suele expresar frases hechas como expresiones populares, lemas, jergas, aforismos y otras. Se asocia con el centro motor en la producción de la charla mecánica. La parte emocional del centro intelectual genera el gusto y el deseo del descubrimiento. Deseo de investigación, deseo de saber, contribuye en la formulación de conceptualizaciones y teorías, genera el gusto por el aprendizaje, el gusto por la lectura, el placer por el descubrimiento y de la resolución de problemas teóricos e intelectuales. Genera también la imaginación y la formulación de representaciones simbólicas, visualizaciones, volúmenes virtuales, formas, diseños y figuras, símbolos y esquemas. La parte intelectual del centro intelectual genera el raciocinio, es analítica, comparativa y discriminativa. Esta parte se encarga de la capacidad de creación, de investigación e invención, la resolución de difíciles procesos teóricos científico-matemáticos, así como la formulación de conceptos, teorías, la semántica y formulación del léxico en la expresión oral. Estas luego son transferidas al centro motor para su expresión fonética. Si bien el proceso razonativo de análisis en el segundo estado de conciencia por lo común no discrimina, por lo común solo discrimina en función de dos, los pares de opuestos o dualidad, paridad y binarios, sí, no, blanco, negro, positivo, negativo, 1, 2.
etc. Es posible que en el tercer estado de conciencia se logre hacer trabajar a la parte intelectual de este centro en función de tres. La actividad de este centro, al trabajar conscientemente con tres fuerzas, con tres posibilidades, obtendrá por el tercero incluido una nueva calidad. Sí, no, quizás. Posible, imposible, tal vez. 1, 2, 3. Positivo, negativo, neutro. Tesis, antítesis, síntesis. Blanco, negro, gris. Muy poco, demasiado, justo. Otra vez. Es posible que en el tercer estado de conciencia se logre hacer trabajar a la parte intelectual de este centro en función de tres. La actividad de este centro al trabajar consciente con tres fuerzas, con tres posibilidades, obtendrá por el tercero incluido una nueva calidad. Las partes emocional e intelectual del centro intelectual son llamadas a trabajar en la recepción consciente de las impresiones como alimento. Hidrógeno 48. En el tercer estado de conciencia, durante el primer choque consciente, de hecho, las partes superiores de cada uno de los 5 centros, partes emocionales e intelectuales, son las llamadas a trabajar por el recuerdo de sí mismo para lograr el tercer estado de conciencia. El centro intelectual utiliza para sus funciones el hidrógeno Sol 48. Esta es la función intelectual. El centro sexual del ser humano en sus funciones se encarga de la reproducción humana y también de la mitosis celular en el cuerpo. Este centro tiene 2 octavas de expresión de la fuerza neutra en su función de la energía sexual. Tanto la mitosis como reproducción son y corresponden a la octava externa de la función del centro sexual. Este es el único centro de los 5 que carece de sector negativo. Este centro, en la octava interna de su funcionamiento, canaliza la energía o fuerza neutra en y para la constitución del ser. Sea en su octava interna como en su octava externa, este centro utiliza para sus funciones el hidrógeno Si-12. Existen solamente 2 medios legítimos de utilizar la energía del centro sexual. Estas son la reproducción y la transmutación, ambas realizadas en y por parejas heterosexuales por medio de la unión exclusiva de las gónadas. Toda esta desviación en este centro y con la energía neutra Si-12 es por sí muy peligrosa. Incluso puede imposibilitar todo crecimiento de la esencia y del ser. El estudio y canalización de la energía neutra de este centro es fundamental para el crecimiento de la esencia y la construcción del ser. Esta es la función sexual. El crecimiento de la esencia y la construcción del ser. El trabajo dice, a estos 5 centros se les denomina los centros inferiores en el hombre mecánico, sumido en el sueño psicológico del segundo estado de conciencia. Los centros funcionan en forma desequilibrada. Esto sucede ya que la información grabada en los 5 centros no fue equilibrada para todos y cada uno de los centros, sino que la información que le fue suministrada al niño contribuyó a que en un centro hubiese mucha información y en otro centro escasa, muy poca o nula información. El incremento de información en uno de estos 5 centros, en el segundo estado de conciencia, produce que este centro se constituya predominante con la relación a los restantes 4 centros, y a expensas de estos 4 centros. Esta situación produce un tipo de hombre muy unilateral, por causa del desequilibrio en la cantidad de información en los centros de la máquina. Este trabajo desequilibrado de los centros lleva al hecho de que el hombre dormido en el sueño psicológico del segundo estado de conciencia
desarrolla a partir de la información registrada en el centro que se ha tornado preeminente una personalidad unilateral y desequilibrada. Esta es la base fundamental de la aparición de la personalidad y del sueño psicológico. A la esencia le pertenece el ser y los centros. La esencia está llamada a expresarse armónica y equilibradamente a través de estos, utilizando en el tercer estado de conciencia toda la información grabada en cada uno de los 5 centros, inhabilitando de este modo la personalidad. Al lado de cada uno de estos centros se encuentran 2 acumuladores de energía que le son de utilidad al centro en su funcionamiento. Dicho de otro modo, para los 5 centros se encontrará en general la existencia de 10 acumuladores de energía, 2 para cada centro, los que le proporcionarán al centro dado la clase de energía hidrógeno requerido para su funcionamiento. A su vez, estos 2 acumuladores de energía a los lados de cada centro están conectados a un gran acumulador de energía, el cual les suple de la energía que cada acumulador necesita para ceder luego esa energía al centro que le corresponde. Los 5 centros de la máquina humana se encuentran en posiciones y niveles diferentes. El ser o máquina de todo hombre común, del hombre mecánico, posee únicamente 3 tipos. El primer piso de la máquina existen 3 centros, cada uno con sus 2 acumuladores respectivos. Estos 3 centros trabajan en un mismo nivel y son conductores por sí mismos de las 3 fuerzas. El centro motor y el centro instintivo pueden ser alternativamente conductores de las 2 fuerzas positiva y negativa, siendo siempre el centro sexual el conductor de la fuerza neutra. En el segundo piso de la máquina existe un solo centro con su respectivo par de acumuladores. El centro emocional trabaja en un nivel diferente al de los otros 3 centros del nivel inferior. En el tercer piso de la máquina existe un solo centro con sus 2 acumuladores. El centro intelectual trabaja en un nivel diferente al de los otros 4 centros de los 2 niveles inferiores antedichos. De este modo, existen 3 niveles diferentes para el trabajo de los 5 centros. Es por esta razón que, tomando al centro motor como representante del primer nivel o piso, se habla del hombre como un ser tricentrado o tricerebrado. Primer nivel, centro motor. Segundo nivel, centro emocional. Tercer nivel, centro intelectual. Seres tricentrados, tricerebrados. Tal es el modo en que los crea la naturaleza, siendo justamente estos 3 centros los que en sus respectivos niveles o pisos han de ser purificados, equilibrados, para lograr su trabajo simultáneo y justo. El nivel de ser de un hombre, ente, cosa u objeto cualquiera se determina por el número de pisos y centros de su máquina. Dicho de otro modo, el nivel de ser de un hombre se mide por el equilibrio y crecimiento de los cuerpos sutiles en el ser. Por tanto, se puede juzgar el saber de un hombre, pero no se puede juzgar su ser, su nivel de ser, ni su estado de desarrollo de conciencia, voluntad y atención por costumbres, formas o acciones externas. En el estado desequilibrado de los centros de su ser, ningún hombre mecánico puede lograr un desarrollo ulterior. Para lograr cualquier base de desarrollo debe despertar, debe darse cuenta de su situación, constatar su desequilibrio interior, el funcionamiento automático y desequilibrado de sus centros y de su personalidad. Debe constatar su carencia de conciencia, su impotencia para recordarse a sí mismo, su continuo reaccionar automático a toda impresión que le llegue del exterior, su carencia de control interno, su nulidad y su impotencia para poder ser y hacer. Para que el hombre mecánico pueda lograr cualquier cambio de su condición actual de desequilibrio interior, él debe de despertar. Debe constatar su situación y entonces
por medio de los métodos de trabajo, equilibrar los centros de la máquina, despertar su esencia, la conciencia de sí misma, por medio de la herramienta de trabajo, el recuerdo de sí mismo, y tratar de contactar con algo superior a sí mismo, los centros superiores, y atraer la fuerza de los cosmos superiores. No son los centros superiores los que deben de ser activados. Los centros superiores corresponden a la esencia y a los cosmos superiores y siempre están activos. Son los centros inferiores en el cuerpo físico los que deben de ser equilibrados en sus funciones, eliminando de ellos lo superfluo y negativo, sometiendo a la esencia toda la información grabada en ellos y generando por su trabajo simultáneo en el tercer estado de conciencia mayor calidad de hidrógenos. En adición a lo expuesto, he de indicar que además de los 5 centros con que nace la máquina humana, el cuerpo planetario, existen otros 2 centros superiores, centro emocional superior y centro intelectual superior. Pero estos 2 centros superiores no contactan con los centros del hombre común por el desequilibrio en las funciones de los 5 centros inferiores, su bajo nivel de conciencia y el dominio de la personalidad sobre la esencia en la vida humana. Aún así, estos 2 centros superiores suplen de energía a los 5 centros inferiores, expresando de forma, los 2 centros superiores constituyen, expresado de otra forma, los 2 centros superiores constituyen en conjunto el gran acumulador de energía. Es ante este gran acumulador al que se debe de conectar todo aquel que desee empezar a hacer esfuerzos por recordarse a sí mismo. El trabajo de sí mismo exige que los centros sean equilibrados y que una vez logrado este equilibrio se conecten los 5 centros al gran acumulador, los centros superiores. El centro emocional superior corresponde al cosmos Fa 24 y trabaja con hidrógeno 12. El centro intelectual superior corresponde al cosmos Sol 12 y trabaja con hidrógeno 6. Si bien la máquina humana está constituida por 3 pisos donde están ubicados los 5 centros, es cierto también que existe la posibilidad de aumentar el número de pisos de la máquina, pero la potencial construcción de nuevos pisos en la máquina se ha de iniciar con un trabajo nuevo y desacostumbrado de la máquina a partir del trabajo equilibrado de los centros y en el tercer estado de conciencia. Gracias por escuchar. Y podemos ver dónde están esos pisos y centros de la máquina humana y el gran acumulador.